Bueno, buenos días. Hoy en Acrola hablamos de Madrid. Madrid, bueno, no sabrán mucho, otros sabemos poco y bueno, para eso ha venido aquí. Tenemos con nosotros a Alejandro Ameller. Buenos días a todos. Alejandro Ameller, el madrileño, estudioso y apasionado de la vida, desde luego. Yo, por lo que le conozco, es un gran apasionado. Y también tenemos la suerte de tener con nosotros a Eladio Domínguez, guitarrista flamenco, acompañando a la guitarra, a las explicaciones. Por cierto, muy buen momento porque hoy es el Día Internacional del Flamenco. O sea que... sí, toda la semana, pero hoy... Así que, bueno, pues nada, que yo ya me callo y que hablen ellos, que son los que tienen que hacer las cosas. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Acrola y al amigo Fernando esta oportunidad que nos dais de presentar una historia de Madrid que, como veis, muchas cosas no se conocen por la mayoría de la gente, y estoy acompañado por mi buen amigo, uno de mis mejores amigos y gran guitarrista y peluquero, aunque yo lo conozco más como guitarrista que como peluquero, como se puede comprender, que es mi amigo Eladio Domínguez, con el que vamos a pasar una mañana de domingo, valga la redundancia, lo mejor que sepamos. Como dicen en el teatro, apaguen el celular que la función va a empezar. Y empezamos contando que Madrid tiene muchas cosas que ver, algunas desconocidas, y entre otras cosas, esto de la tecnología no va conmigo. Vamos a hablar de mitología, de las calles de Madrid, de leyendas, del distrito de Moncloa Vaca en el que nos encontramos, las fiestas populares de muchos barrios de Madrid, y sobre todo a callejear, como diría un tal Galdós, que no era madrileño, pero se sentía más madrileño que todos nosotros, y si le insultaban llamándole garbancero, lo tomaba como un elogio y no como un insulto. A él le gustaba planear, es decir, pasear por Madrid, entendiendo a la gente, hablando la jerga de la gente, que luego lo reflejaba muy bien en la mayoría de sus novelas. Pero como toda buena función, tiene esto que empezar con música. Y aquí el amigo Eladio nos va a dedicar una morería, que es como empieza Madrid, como luego iremos viendo. Bueno, todo el mundo cree que Madrid nace como una pequeña villa musulmana, pero antes de Madrid, de ser Madrid, tenemos Matrica, en el siglo VIII a.C., según una leyenda. Aquí fue fundada por un descendiente de troyanos antes que Roma la fundaran los míticos hermanos Rómulo y Remo. Luego tenemos el arroyo Matrice, que es el origen de lo que era un arroyuelo que circulaba por lo que es hoy la calle de Segovia, que luego en tiempos de Felipe II
que trajo la capital a Madrid, como sabéis, bueno, pues eso se urbaniza y ese arroyo, evidentemente, donde desembocaba en el Manzanares, de ahí que tengamos un viaducto para cruzar de una parte a otra. Y luego hay algunos restos, bueno, luego iremos hablando del Madrid árabe, del Madrid cristiano, de los Austrias, de los Borbones, del Madrid del 2 de mayo, el Madrid castizo, y luego terminaremos hablando un poquito de la Comunidad Autónoma de Madrid y de Moncloa Aravaca. Y como a mí no me gustan las prisas, pues si lo dejamos en los Austrias 30 y no sé qué, pues a lo mejor un día hay que continuar en esta historia, porque vamos a ir, como decía el otro, sin prisas pero sin pausas. Bueno, Madrid, antes de ser Madrid, en el Paleolítico ya había restos en un pueblo de Madrid que se llama Pinilla del Valle. Ahí he puesto En busca del fuego para que nos hagamos una idea de cómo eran nuestros antecesores. Ese Pinilla del Valle, ahí tenéis cómo es la iglesia parroquial, el ayuntamiento y la situación en el norte de la Sierra de Madrid. Luego, a partir de ahí, en el Neolítico, es decir, unos 10.000 años antes de Cristo, ya empezaron a haber restos. En el metro de Carpetana se conservan restos de mamut. Ahí tenéis un esqueleto de una anterior a un elefante que se está en el Museo Arqueológico de Madrid. Y luego tenéis ahí también el elefante Antiquus de Orcasitas, en el distrito de Usera, y muchos de estos restos se conservan en el Museo de San Isidro, que por eso se llama Museo de los Orígenes. Inclusive teníamos, que ahí veis un resto, no solo humano, sino de un tigre dientes de sable, que tenía unos dientes enormes, unos colmillos de la parte superior, que eran más grandes de lo que es hoy el mayor felino, era más grande que el mayor felino actual. Y luego tenemos la historia del príncipe Honoriano, que según la leyenda, bueno, pues su abuelo Tiresias, que era ciego y adivino, estuvo en la guerra de Troya, de ahí pasan a Mantua en Italia, se casa la hija con el río Tíber. Bueno, esto es leyenda urbana, evidentemente, lo cuenta Sófocles en Edipo Rey, y su tío lo destrona, y este príncipe destronado se va corriendo por lo que son los Pirineos, baja hasta Madrid, y en Madrid el dios Apolo, al lado del Manzanares, que era un río con mucha agua, más de la que tiene ahora, el dios Apolo le dice que asiéntate aquí, que aquí vas a fundar la ciudad de Matrice. Bueno, luego vendrán los romanos, que sobre todo se asentarán en Complutum y en Titulcia, y ahí tenéis Matrice, que es Miacum, el río Meaque, que ahora todavía da agua en la casa de campo. Pues ese río Meaque, había una villa romana que se han encontrado restos, llamada Miacum. Luego vendrán los visigodos, que también se asentarán en la zona de Arroyo Matrice, que como veis ahí está en la puerta cerrada, que es el origen de ese Arroyo Matrice. Y la iglesia más antigua que queda de esa época está en Carabanchel, la iglesia Santa María Magdalena, que es una obra de arte que se conserva muy bien porque se ha restaurado. Y entonces no pertenecía a Madrid, porque Carabanchel, como muchos distritos de Madrid, se incorporan a mediados del siglo XX ya a la capital, como Madrid crece, y de ahí viene la tradición de la Virgen de Atocha. Una Virgen de Atocha, gracias, una Virgen de Atocha que se trata del siglo VIII por un tal Gracián Ramírez, que era señor de la villa de Rivas, lo que hoy es el pueblo de Rivas Vacia Madrid. Pues este señor, el que cuenta la tradición, que apareció una imagen en una zona llena de esparto, que es una zona más que de esparto. Bueno, la atocha es una planta similar al esparto, con el que se hacían pues todo tipo de cosas de caballerizas, se hacían prendas por ejemplo, los sayos de los eremitas, alfombras, telas y muchos. De hecho, en la calle Atocha hay una que da a la calle Atocha y luego la ermita, pues esa pequeña ermita, que hoy es una gran basílica de Atocha, y la tenéis. Bueno, pues el origen de la Virgen, de color negro, es por el humo de las velas, y de ahí viene la tradición de la Virgen de Atocha.
Y ese ya en el siglo IX, cuando los árabes y los cristianos tienen como marca media, y lo veis, el río Tajo, que un emir musulmán de Córdoba le dice a su hijo, que era con 17 años, ya era el jefe de sus mernadas, o sea, de su tropa guerrera, le manda organizar una serie de atalayas que sirvan de vigía, de ahí viene la palabra atalaya, que de vigía para controlar los reinos cristianos que estaban al norte del río Tajo. Y una de esas poblaciones, la que veis ahí, en medio con la estrella roja, ya está el dedito de las narices, bueno, esa que veis ahí, que en la estrella roja, en Madrid, de ahí tenemos Alcalá de Henares, hoy Alcalá de Henares, tenemos también, se oye mucho, se oye la de Arrebatacapas en Torrelaguna, la Torre de los Lodones, que hoy es Torre Lodones, que nos queda, y arriba hay una pequeña maqueta, como veis, de cómo era. Era una fortificación muy sencillita, no tenía entrada por la calle, sino elevada, se entraba a través de una escalera, con unos fuegos o con humo se avisaban unos a otros para decir que venían los cristianos, ¿no? Y de ahí llegamos ya al Magrib, sería como si lo pronunciaran los árabes, y ahí viene el primer escudo de Madrid. Fui sobre agua edificada, mis muros de piedra son. Esta es mi alcurnia y mi blasón. ¿A qué me refiero? A que el muro de Madrid era de pedernal. El pedernal refleja el sol, las flechas cuando chocan contra el pedernal producen chispas, y de hecho los primeros humanos, hacían fuego chocando dos piedras de pedernal. Y luego lo de fui sobre agua edificada, porque Madrid tiene muy buenos subterráneos. El Altalaya, que es todo el Palacio Real, era una atalaya a 70 metros de altura, que claro, con agua bien fortificada y bien en altura, pues servía perfectamente para ser la principal de esas atalayas que a lo largo de toda la ribera de los ríos Tajo y Tajuña, que es su afluente, pues se crea en Madrid. Y como digo, hay un parque al lado de la catedral, detrás de la catedral de la Cripta de Madrid, dedicado a Muhammad I, en Córdoba, que era como lo decían los árabes, del 823 al 886, Parque Muhammad I. Bien, todo lo que queráis, pero es que, como digo yo, de broma, aquí Muhammad I ni está ni se le espera, porque fue su hijo Al-Munzir, que reinó 2 años, nace en Córdoba en el año 844, y con apenas 18 años ya era el jefe de las mernadas de su padre. Las crónicas le cuentan que era moreno, de cabello ensortijado, tenía el rostro marcado de viruelas. Así lo describe un arabista en el siglo XIII. Y lo que hay al lado es la almendra principal de Madrid. Aparte, en cuadradito tenéis lo que era el Alcázar de los Reyes, el Alcázar de Cristiano, luego de los Reyes Católicos y de los Felipe, que luego ya sobre él se construirá el Palacio Real. Y lo que veis abajo era lo que era Madrid, la fortificación de esos siglos X y XI. Y luego el pobrecito como digo yo, nuestro amigo, el primer madrileño moro, el Almundir, a ese lo manda a matar su hermanastro, Abdalá el Cruel, servidor de Dios, que es la palabra que significa Abdalá, vaya nombrecito que se buscó el hermano, y es el padre de Ramán III, que nos suena de historia porque fue el primer califa, es decir, el primer emir independiente del califato de Damasco, y por lo tanto era primer califa, digamos, musulmán en España. Y tenemos al primer madrileño por el mundo, como yo le llamo, Abu Qasim Maslama al-Mairiti. Al-Mairiti significa el madrileño, como es conocido. Nació en Madrid, no se sabe en qué año, y muere en Córdoba, la capital del virreinato del reinado musulmán, en el año 1007. Él tiene una plaza aquí en Madrid, en el distrito de Chamartín, tiene una calle en el Cairo, y este señor, admite que como todos los árabes
introducen el cero en la península ibérica porque los romanos no conocían el cero, lo que hace es traducir el meridiano cero, que por aquella época estaba en Damasco. El monarca de la época le manda que haga el traslado a la ciudad de Córdoba. Y Córdoba durante muchos siglos fue el meridiano cero, hoy es en Greenwich, en Inglaterra, como sabéis, que pasa también por Alicante. Meridiano cero durante muchos siglos, del periodo musulmán en España, era la ciudad de Córdoba, que era la capital. Y entre los otros madrileños moros y judíos de la época tenemos a Moslema Ben Amen, que era astrónomo y profesor, a Said Isabel Almeirichití, el madrileño, perito. Todos llevan el apodo el madrileño, de profesores en Granada e historiadores. En el Madrid moro pues tenemos también a Ibn Hayyan, que es el primero que cita la ciudad de Madrid, porque Madrid, que hoy es la capital de España y es una de las grandes ciudades del mundo mundial, pues era un poblachón de apenas 2.000, 3.000, 5.000 habitantes y poco más. Pero bueno, este señor Ibn Hayyan, que era está considerado el padre de la alquimia, ya es el primero que nos cita a Madrid, que luego también Al-Razi en Persia también ya popularizó muchos nombres de nuestros antecesores madrileños. Y la muralla árabe tenía 3 puertas: la puerta de la Sagra, la puerta de la Mezquita y la puerta de la Vega. La puerta de la Vega sigue siendo hoy la puerta de la Vega. La puerta de la Sagra estaba más o menos donde está hoy el Teatro Real, y la puerta de la Mezquita a la entrada, entonces a la entrada, orilla al final de la calle Mayor, donde están los restos de la iglesia de Santa María, ahí esquina en la calle El Factor. Ahí había un arco que daba la entrada a la fortaleza árabe, el resto era la población cristiana que estaba a las afueras, y esa puerta luego los cristianos las conservarán, pero ya dándole nombres cristianos: puerta de la Sagra, que es decir, puerta del campo, puerta o arco de Santa María ya en cristiano, y la puerta de la Vega. Y lo que nos queda en el centro, que habéis visto con una estrellita amarilla o verdosa, es la Torre de los Huesos, que era una torre donde se cree que los musulmanes, como los musulmanes no entierran en el interior de las iglesias ni en el interior de las ciudades, sino extramuros, esa torre se han encontrado al otro lado de esa torre de parte de la muralla restos de los difuntos árabes, que, como digo, no, igual que los judíos, no entierran en el interior de las ciudades. Del arte mudéjar, o el arte árabe, cuando se expulsa a los moros de España en el año 1492, nos ha quedado Hassan, que fue una especie de arquitecto de la época. Ahí tenéis, era el hospital de Beatriz Galindo, es obra de él. También es obra de él la casa de los Lujanes, que está ahí en la Plaza de la Villa, y de esa época se ha querido recrear lo que es la Casa Museo de San Isidro. La Casa Museo de San Isidro es un edificio del siglo XX que no tiene nada que ver con el santo, pero dice la tradición que ahí estaba la casa donde él vivía con su dueño Juan de Vargas, y ahí lo que he reproducido una foto del pozo milagroso de San Isidro, del que luego hablaré más. Y ahí tenéis a la Latina, que fue esa mujer tan importante, Beatriz Galindo, una mujer muy culta, que, como sabéis, pues dio mucho prestigio a Madrid, con su marido, el artillero, que pues murió en la guerra de Granada contra los moriscos, y ella pues decide legar todo el patrimonio familiar a buenas causas, entre ellos el convento de la Latina y todo eso, que da nombre a una parte del Madrid antiguo, que aunque oficialmente es el barrio de Palacio, pues todo el mundo conocemos como barrio Latina. El arte mudéjar nos ha dejado también los viajes de agua, esos canales subterráneos que todavía funcionan. Ahí tenéis alguna fotografía arriba de lo que era los caños del Peral, que traía el agua de la zona de Amaniel y más arriba para surtir agua a lo que era la Alcazaba Mora. Y, como veis, se ha reproducido tanto en la plaza de Isabel II como dentro del metro de Ópera, porque se han encontrado restos. Arriba la fotografía es lo que hay, restos debajo que se conservan en lo que es en el subsuelo de Madrid, y arriba una reproducción de una de esas fuentes
Y lo que hay más abajo es ese piedro en forma trapezoidal que era uno de los cierres de esos viajes de agua. Evidentemente tenía unas chimeneas por donde se podía comprobar el agua que corría. Los canales, como veis, eran del tamaño para que una persona, un fontanero, pudiera habilitar y funcionar por ello, y funcionaron prácticamente hasta el canal de Isabel II, hasta que en época de Isabel II no se trae el canal de Isabel II y las fuentes ya no sirven para traer agua, sirven para traer agua, pero ya no sirven para beber, sino que son ornamentales. Y como no solo de pan vive el hombre, vamos a empezar por las fiestas religiosas y populares. Tenemos en Navidad en la plaza de la Puerta del Sol el reloj, en los gigantes y cabezudos que se conservan en el Museo de Artes Populares el rastro, el carnaval y el entierro de la sardina, la Semana Santa, o el Cristo de Medinaceli, que como sabéis es llamado Señor de Madrid por esa tradición. Y luego las fiestas populares también del 2 y el 3 de mayo, con Manolita Malasaña, Clara del Rey y todas esas mujeres, niños y hombres que participaron. Abajo hay el monumento de Clara del Rey, y lo que hay al lado es una figurita de esas de Fanmóvil. En un museo, en el Museo de la Historia de Madrid, hubo una exposición el año pasado preciosa sobre la Guerra de la Independencia, y había tres espacios: el cuartel de Monteleón, la plaza de la Puerta del Sol y el Palacio del 20. Y los niños tenían que buscar entre las figuritas a Manuela Malasaña, que ahí la veis con sus tijeras. Tenían que encontrar a personajes de la Guerra de las Galaxias, es decir, era una manera interactiva para que los niños pudieran ver o entender un poco la historia, que luego los papás, los tíos o los abuelitos les iban explicando. Yo estuve con mi mujer y unos amigos con la nieta y se lo pasó bomba. Bueno, la niña y yo no lo pasamos bomba, los mayores no, me imagino que también. Y encontró a Manolita Malasaña, solo lo tuve que decir, que era una niña que iba con unas tijeras, y enseguida corrió la nena para encontrar las fotos. Luego tenemos el Estatuto de Autonomía, que lo sabéis, el 2 de mayo, se firma el 14 de junio del 82 en el Palacio de ahí con el Estatuto de Autonomía, y ahí tenéis una fotografía de todos los presidentes de la comunidad autónoma, hasta un interino que hemos tenido, la asamblea que está ahora en Vallecas, como sabéis, y la Puerta del Sol, donde está la residencia oficial de la presidencia de la Comunidad de Madrid. Una Comunidad de Madrid que tiene las 7 estrellas de la Osa Mayor, del escudo de Madrid, con 5 puntas, las 5 provincias que nos rodean, y 2 castillos, puesto que Madrid ha pertenecido a Castilla la Vieja, y está a caballo entre Castilla la Nueva y Castilla la Vieja, hoy en día las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha y Castilla-León. Y el Estatuto de la Autonomía, el himno, es de Sorozábal. A mí no me gusta porque parece una marcha fúnebre, ¿qué le vamos a hacer? Pagaron una peseta en la época a Agustín García Calvo, el autor de la letra, y a Sorozábal, el autor, unas pesetas de las de entonces, que hoy valdría un dineral, ya de la época. Y entre la gastronomía castiza, pues tenemos los bocatas de calamares, las fiestas de San Isidro, entresijos, gallinejas y esas cosas que a mí tanto me gustan, en la bola el cocidito madrileño, la infanta Isabel la Chata, que se hacía llevar el cocidito madrileño de la bola porque la infanta la Chata quería que le dieran la receta, y el cocinero le dijo: Su Alteza Real, yo la receta no se la doy a nadie, pero si usted quiere le llevamos todos los días el pucherito Leré a su casa, a su palacete, que lo tenía por la zona de Moncloa. Luego tenéis Casa Ciriaco, con donde está la gallina en pepitoria, las rosquillas, bueno, pues toda esa... ahí tenéis también la corona de la Almudena, que el otro día lo celebramos, o el Capitán a la Triste, donde he comido un par de veces, que el menú es, bueno, pues típico de las novelas del Capitán a la Triste de Pérez Reverte, del que luego volveré un poco. Y en gastronomía tenemos 2 locales que son emblemáticos en Madrid: la calle del Pozo, donde está la pastelería más antigua de Madrid, detrás de la carrera de San Jerónimo, y en la calle Mesón de Paredes, en el mesón
o la taberna Antonio Sánchez, una taberna taurina por antonomasia, y cuenta la leyenda que a un franchute al que mataron el 2 de mayo lo metieron el cadáver para no haber represalias en un tonel, el número 6, y que cuando la gente quería el vinillo del tonel número 6, porque bueno, el caldo de cultivo del vinillo parece ser que era de franchute más que de otra cosa. Bueno, una leyenda que luego un tal de Edgar Allan Poe lleva al barril de Amontillado, que es una de las novelas negras de Edgar Allan Poe. Ah, y por cierto, lo de las torrijas en el taberna de Antonio Sánchez antes se vendían por una peseta. Tú ibas con la peseta y te daban una torrija. Y lo de coger una torrija por emborracharte viene de ahí. Cuando al marido la mujer le mandaba a comprar torrijas, mientras se las hacían, el marido pedía 3 o 4 vinillos y llegaba borracho a casa con su torrija, pero sin la otra. Y de ahí viene la palabra torrija. Venía bien lo de la torrija. Algunos de los que estamos por aquí sabemos lo que es coger una torrija y nos gustan las torrijas. Bueno, llegamos así con Alfonso VI, Alfonso VI el Bravo, Constanza de Borgoña. Alfonso VI se casó 5 veces, tuvo un montón de amigas, pero eso sí, de una en una y por la derecha. Todos los reyes tenían que tener un heredero, y como es que el buen hombre se le morían en la guerra, porque mandaba al niño a la batalla con 16 años y al niño van y lo matan. Entonces me tengo que volver a casar. Y se casa con Constanza de Borgoña, que era francesa, como su nombre indica, que fue la que nos regaló a los madrileños la Virgen de la Flor de Lis, que la veis ahí. Porque cuando Madrid moro, ya los cristianos estaban avanzando mucho, Alfonso VI lo que hizo llegar a un pacto con Alcalí, ahí veis la mano del moro y la mano del cristiano. Fue un pacto entre caballeros: tú ahora me cedes a mí el Alcázar y tú te vas, ¿a dónde? A la Morería, al barrio de fuera. Y cuenta la leyenda que un madrileño con un puñal en la boca y trepando por la muralla, mentira, esto es una leyenda urbana, llegó, puso en el Alcázar en el Alcazaba Mora, puso el pendón de Castilla, que ahí lo veis, y que la leyenda dice que el cronista, haciéndole la pelota al rey cristiano, siempre los buenos son los que cuentan cómo va la victoria y los malos que se aguanten, pues dice que ese madrileño, trepando como un gato, consiguió poner el pendón de Castilla en lo alto de la Alcazaba, y que por eso se rinden los moros. De ahí que a los madrileños nos llamen gatos, y yo siempre digo miau, y de vez en cuando vais a ver que por ahí aparece algún lindo gatito por tal. Y ahí tenéis la estatua de Alfonso VI, una maqueta del Madrid de la época, que está donde la Almudena. La Almudena es nuestra patrona, como sabéis. En el año 1085, después de que los moros cedan a Alfonso VI Toledo, ahí ya el Cid ya aparece. El Cid no había venido a Madrid porque estaba cabreado por aquello de que si he matado que si Alfonso VI le había puesto la denuncia por matar a su hermano en la jura de Santa Gadea. Ya se han vuelto a hacer amigos el rey cristiano y el Cid, que por eso lo tenéis ahí en la fotografía. Vienen a Madrid a agradecer que los madrileños le hemos ayudado a ganar la batalla contra los moros, y dice la leyenda que en un trozo de la muralla se cae al pie de la comitiva real, y que aparece la imagen escondida durante más de 200 años con 2 velas encendidas. Después de 200 años, los de Duracell nos han enterado de la propaganda que le pueden hacer, porque esto dura más que las pilas de Duracell. Bueno, Jerónimo de San Román, allá por el siglo XVI, no quiero enrollaros más, lo cuenta la leyenda. Por cierto, dicen, ojo al dato, que el mismo San Lucas, que era médico y que conoció a la Virgen, fue el que pinta la estatua, y que la estatua la había hecho Nicodemo, que es uno de los que ayudaron a bajar de la cruz a Cristo. Una leyenda urbana, porque se sabe que la primitiva imagen era del siglo VII-VIII, que la que se dice que se escondió en la Almudena, que de ahí viene la palabra almudaina, que significa pues la zona donde se almacenaba el trigo. Bueno, luego llegamos al Madrid cristiano, judío y musulmán. He puesto ahí lo que eran las 3 zonas del barrio.
una iglesia que conserva, la de San Pedro el Viejo, que conserva una torre mudéjar, probablemente que fuera una mezquita anterior. Ahí tenéis una mezquita, el centro Sefarad, que también está en la zona y ahora ocupa un palacete en la calle Mayor. También tenemos la Casa Árabe al lado del Retiro, lo que eran las antiguas escuelas Aguirre, al lado del Retiro, y ahí tenéis también la fotografía de la Casa Árabe y la plaza de la Puerta de Moros, porque los moros, una vez que ceden Madrid o Maceril ya digamos a los cristianos, ellos se van extramuros, que ese sería lo que es ahora el barrio, la zona de la Morería. Y llegamos así a nuestro querido santo patrón, San Isidro Labrador, que como sabéis, amén de labrador, era pocero. Hay varios pozos milagrosos y se sabe de unos cuantos que según la tradición realizó San Isidro. De San Isidro solo hay dos datos históricos. Uno, que su amo Juan de Vargas, que está citado y era un señor real, tenía entre sus criados a un labrador llamado Isidro, y que hay un cadáver que se cree, que tenéis ahí la fotografía, que se cree que es la de San Isidro Labrador. A ese cadáver, cuando se ha celebrado el centenario, se le ha hecho la autopsia. Ese cadáver era de un señor de unos 55, 60 años, le quedaban pocos dientes, bueno, casi todos los dientes, medía como 1,80, eso, 1,80, pero que no tenía los 90 años, como según dice la tradición, es decir, que no nació cuando se supone que nació, que es más o menos cuando los moros, cuando los cristianos ocupan Madrid, sino que debió nacer como 30 años después. San Isidro Labrador, con su mujer ahí, Santa María de la Cabeza, ahí volvéis a tener el pozo, la casa museo donde se dice que vivió, el pueblo donde vivía su mujer, al lado de Uceda, que ya está en la provincia de Guadalajara, y lo que hay arriba a la derecha es la colegiata de San Isidro, donde reposan los restos de San Isidro y Santa María de la Cabeza. A San Isidro se le atribuyen infinidad de milagros. El más famoso es el de que los bueyes araban por él, conducidos por un ángel. El del pozo, donde salva a su propio hijo de ser ahogado. El milagro de resucitar a la hija de su amo Juan de Vargas, María, y hubo una película de los años 60 que ahí la veis representada. Lo que hay es un molino bueno, pues que como él era agricultor, hay otro milagro, que es el milagro de que, bueno, pues de que un día él iba a llevar el trigo a moler y se pagaba una cantidad de trigo al molinero, y que como los pajaritos morían de hambre, pues empezó a soltar trigo, y que cuando llegó al molino no había casi trigo que moler, y que él le dijo al molinero: hombre Isidro, ¿qué voy a cobrar yo si me has traído navaja el saco vacío? Y dice la leyenda que le dijo: tú pon el molino a funcionar y llévate tu parte. Y que hubo, bueno, para hacer 3 hembras. Otro milagro, el de, bueno, pues también el del burro y el del lobo, que a mí me encanta, porque dice que llevaba el borrico para rezar antes de ir a sus tareas domésticas, a sus tareas en el campo, y que le vienen diciendo: Isidro, Isidro, que hay un lobo que se va a comer al burro. Y que cuando salió estaban el burro y el lobo tranquilamente, como si fueran amigos de toda la vida, o sea, como si fueran colegas. Bueno, y luego, bueno, pues de esos se le atribuyen un montón que tampoco quiero aburrir. La ermita del santo, bueno, pues es el agua milagrosa que todos muchos hemos ido. Luego la pradera de San Isidro, que Goya sabéis que representó, y me he permitido el lujo de traer tantas cosas dedicadas a San Isidro, la limonada, el juego de la rana y tal, hasta en el pueblo de Yecla, donde nuestra difunta y querida madre, del pueblo de Yecla, como muchos pueblos de España, de Iberoamérica y del mundo, pues tienen, dedicados a la ganadería, tienen a San Isidro por patrón. Y bueno, pues ahí en Argentina, en Buenos Aires y en muchos sitios hay una ciudad o un barrio llamado San Isidro, dedicado a nuestro santo patrón. Y luego hay 2 palabras que me encanta decir: la palabra chulona o chulapa, que viene del castizo de la zona de Embajadores, y luego una cosa que he descubierto hace poco con un amigo peruano, y es que la cría de guanaco, que es una especie de alpaca
que hay por el Perú, la cría de guanaco pues le llaman chulengo. Esa palabra evidentemente es castiza, ¿no? Luego también hay una mezcla, no sé si es de mestizo y de blanco, que también se les llama chulapo, de esas mutaciones que hay cuando una persona de raza blanca se casa con un negro en mulato, si se casa con un indio era mestizo, y luego a partir de ahí pues ya está cuarterón y al final vuelve a salir, al cabo de 4 o 5 generaciones vuelve a salir o uno totalmente negro o uno totalmente blanco. Y volvemos a Alfonso VII. ¿Por qué tengo aquí Alfonso VII? Porque está entre Alfonso VI y Alfonso VIII, evidentemente, ¿no? Y sobre todo porque es el marido, el hijo de Doña Urraca, que Doña Urraca fue la que reinó después de su padre Alfonso VI, porque dije el hermanastro había muerto antes. Urraca se casa con Raimundo de Borgoña y entonces nos traen aquí dos barriadas que eran los arrabales de Madrid con gente de Francia, que son San Ginés y San Martín. San Martín de Tours y San Ginés son dos santos franceses y por lo tanto tienen aquí muy buena parroquia y nunca mejor dicho. Bueno, y luego tenemos que el propio Alfonso VII es el protagonista de La venganza de Don Mendo, esa obra divertidísima que de pequeños hemos representado en casa de mi abuela y que, bueno, pues es de Pedro Muñoz Seca, que nació en el puerto de Santa María en Cádiz en 1839 y murió en Paracuello del Jarama en el 36. Bueno, es la obra más divertida de la comedia española para mi gusto, y ahí tenéis a Fernando Fernán Gómez, que ha representado tropecientas mil veces, tanto en el cine como en televisión como en teatro, la obra, y bueno, pues me he permitido esta pequeña diversión. 12 barrios del Foro de Madrid, más los arrabales de San Ginés y de San Martín, como digo. Alfonso VIII, que nos trae el Fuero de Madrid, que por eso ya tenemos que luchar en la batalla de las Navas de Tolosa, y me he permitido aquí, veis al santo Isidro, que según la leyenda se aparece en las Navas de Tolosa, y lo que quiero que veáis en este cómic, que lo tenéis en la biblioteca, en algunas bibliotecas de Madrid, tenéis ahí abajo a la izquierda una bandera con dos lobos a 4 patas, y arriba a la derecha una osa a 4 patas. Esa es el origen del escudo de Madrid. Eso representa a las tropas madrileñas majeritas que participaron en la batalla de las Navas de Tolosa. ¿Y por qué ahora tenemos una osa que no es un oso y a 2 patas? Porque hubo una trifulca entre el clero y los vecinos, entre si el pasto es mío o el pasto es tuyo. Y llegó un rey, Alfonso X el Sabio, que era más sabio que todos nosotros, los junta a los vecinos y a los sacerdotes, el clero, y les dijo: mira, os vamos a repartir peras para que no os peleéis. Lo que crece de la tierra para la iglesia, lo que crece del árbol para arriba, es decir, los frutos, para el pueblo, para los vecinos. Y entonces lo que la iglesia se queda con la osa a 4 patas, y ¿qué hacen los vecinos? Pone una osa, que es la madre también, la naturaleza, y la osa mayor, la estrella del firmamento. ¿Sabes cuál es la osa mayor? La de la constelación. Pues el carro, que llaman la osa mayor, son 7 estrellas, y una de ellas es la osa mayor a la que está dedicada esta osa, que es una osa ya animal. Bueno, pues esa osa la ponen a 2 patas, y como a 2 patas la osa se cansa porque no trabaja en el circo, le tuvieron que poner un árbol. Y ese árbol hoy es un madroño, que es el símbolo de Madrid. Y ahí tenemos lo de el oso y el madroño. Lo que pasa es que, como siempre los cronistas son varones, pues siempre han dicho la villa del oso y el madroño. Y tenemos a León. Ahora le doy paso enseguida a mi amigo Eladio, en la siguiente, si no mal creo. León V, señor de Madrid. ¿Quién narices es este niño? Este señor era un rey de Armenia, el primer país declarado católico allá por el siglo IV. Bueno, pues en el siglo XIV este señor pierde contra los moros, contra los musulmanes, y se viene a Europa a pedir limosna para ver quién le compra un reino, porque es que menos que un reino si yo he sido rey. Y se pasea por toda Europa lloriqueando que una limosnita para un rey que es pobre y que necesita
ser otra vez rey. Y aquí el rey de Castilla, Juan I de Castilla, ahí le veis, bueno, pues se apiada de él, le regala Madrid, ahí porque era suyo, le regala una Villa Real, que hoy es Ciudad Real, y Andújar, en Andalucía, ahí en nada. Y luego 150.000 maravedíes de Bellón para que viva Tutiplén. Bueno, pues este señor arregla el Alcázar, porque los madrileños no se cabren con él, no le querían para nada, pero se va a Francia a llorarle al rey francés y muere en Francia. ¿Qué pasó? Que el rey de España le había dicho a los madrileños que lo de León V, rey de Francia, ha sido un lapsus, pero que cuando muera León V, Madrid vuelve a ser la propietaria de Madrid, digo los madrileños. Y ya, gracias a Dios, volvimos a recuperar los madrileños lo que era nuestro. Y Ruy González del Clavijo era un viajero que ni Marco Polo. Este se hizo la ruta de la seda hasta Samarcanda, allí no le hicieron ni puñetero caso porque estaba con unas guerras locales, se tuvo que volver a los Madriles, perdón, a Alcalá de Henares, que es donde estaban los reyes en esa época, y después de 3 años, de 1403 a 1406, el majerito este que había nacido en la Plaza de la Villa, ahí, perdón, en la Plaza de la Paja, que ahí tenéis el cartel que lo dice del ayuntamiento y la plaza abajo, pues ¿qué nos dejó este señor? La primera población o barrio del mundo que se llama Madrid. No se llama Madrid, se llama Motril, porque ellos lo pronuncian mal, pero ahí tenéis la calle Ruy González de Clavijo, Cochaisi, que significa calle. Yo que estaba ahí ya he aprendido un poco el idioma uzbeco, y por eso es la capital, en Samarcanda. Bueno, pues ahí tenéis al gran Tamerlán y la fotografía del centro, que era el emperador de la época. Los hijos se discuten el reino, y lo que hace el emperador, como están discutiendo el reino, uno de los hijos, que era amigo de nuestro madrileño, le dice: vete a tu pueblo, que aquí me parece que esto va a haber más tortas que otra cosa. Y hay otras ciudades por el mundo que se llaman Madrid, no solo aquí en Madrid. Madrid, aquí en Castilla-León, donde nace Gonzalo de Berceo, en Colombia, en el río Manzanares, en Venezuela, en Nuevo Madrid, en Estados Unidos, Filipinas, y luego tenéis Pablaga, como la de Fulando, que os he dicho antes, Castizo, Cuarterón y tal. Y ya vamos a ir llegando a lo que gusta, que es la música de mi amigo. Los Trastámaras, sabéis que era, bueno, una rama bastarda de Pedro I el Cruel, el Enrique II, que ahí veis que le está quitando la cabeza. Hay una caricatura de Gallego y Rey que se le ha quitado la cabeza a su hermanastro Pedro I, se le ha puesto la cabeza a él, y aquí empezamos a reinar los Trastámaras, que la última Trastámara es Isabel la Católica, que la tenéis ahí, cuyo lema, como sabéis, se monta tanto, monta Isabel que no. Y vamos a empezar con música. Mi amigo Eladio, que es un tenor madrileño, pero como si lo sabiese, que es extremeño de 7ª generación, hombre de cuenta. Bueno, eso lo cuenta él, y luego ya seguimos. Cuando usted quiera, maestro. ¿Cómo te llamas, bonita? ¿Cómo te llamas? Eva. ¿Tú sabes por qué he puesto ahí un león? Pues porque ese señor, que era rey de España, Juan II,
tenía un león en su casa que era doméstico. ¿Qué te parece? Ahí lo tenía, claro, cuando venían los embajadores salían todos corriendo. Pues, ¿a qué venís? Oye, ¿y el bicho? No, el bicho no muerde, pero eso lo sabes tú. O sea, lo sabía el rey, porque el león era manso, era como si tuvieras un perrito en casa, o un gatito, un lindo gatito, fíjate tú, un felino. Bueno, pues este señor, que era rey de Castilla, de Aragón y todo eso, etcétera, 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 bueno, pues hay una peste, como cuando hemos tenido ahora esa enfermedad que hemos tenido hace unos años, y la gente se tuvo que ir fuera de Madrid para que no traspasar la enfermedad, y se crea el barrio de embajadores, porque claro, los embajadores de Francia, de Aragón y de otros países tenían que venir a la corte, es decir, al Alcázar, donde está el Palacio Real, precisamente tenían que venir a ser recibidos por el rey. Y de ahí que tengamos una calle que se llama Embajadores y un barrio que se llama Embajadores. Embajadores tiene dos zonas, o dos barriadas, que son el Rastro y Lavapiés. El Rastro es la zona que todos conocemos de los domingos para comprar cosas de segunda mano generalmente. Al principio era al revés, era solo se iba al Rastro los días de diario, los domingos era el domingo, el día del Señor, y había que ir a misa y no se podía trabajar. Ahora es al revés, ahora son los días de domingo cuando se va al Rastro. Y lo de Lavapiés tiene una gracia porque era el barrio judío, y como los cristianos tenían que ir al barrio judío a pedir dinero a los judíos porque eran los banqueros, o tenían que buscar un médico porque no teníamos médicos cristianos, para demostrar que yo soy cristiano bueno, cuando salían de la barriada, dice la leyenda que se lavaban los pies como diciendo, oye, que yo soy limpio de todo y se he ido al barrio judío porque es por necesidad. Bueno, eso es una leyenda urbana como tantas otras. Como leyenda urbana, que ha llegado yo al botón más, leyenda urbana del Chotis. El Chotis, aquí el amigo Eladio ha tocado el Pichi, que era el maestro Alonso, se estrenó en el año 31 en Madrid. Pero Agustín Lara tenemos el Madrid, 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 ¿verdad? ¿No? ¿Sabéis el Madrid, Madrid, Madrid? Yo canto fatal y prefiero no incitar a la alegría. Bien, el Madrid, 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 la música es de Agustín Lara, pero la letra no es de Agustín Lara, no, es de ese señor Rafael Oropesa, un exiliado español, exiliado en México, que cuenta la historia que este señor era madrileño, añoraba Madrid, su Madrid natal, porque había sido exiliado cuando la guerra civil, y había nacido en 1892 y murió en México capital, Distrito Federal que dicen ellos, en el 44, de ahí que la canción dice, Madrid, 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 pedazo de la España en que nací. Si Agustín Lara era mexicano, no nació en España. Luego, la historia, y para eso vengo yo aquí a reivindicar cosas que nadie o casi nadie conoce, los que nos gusta la historia de Madrid en profundidad, profundizamos en la historia real, luego contamos anécdotas, chascarrillos, nos lo pasamos muy bien, pero la historia real es que fue Rafael Oropesa, un exiliado español, el que en realidad hizo la letra de este famoso Choti, porque el propio Agustín Lara no conocía España, también es autor de Granada, tierra soñada por mí, y tampoco había estado en Granada, ¿no? Y luego ahí, eso sí, en la zona de Lavapiés se le ha hecho un monumento a Agustín Lara, y ahí lo tenéis con las banderas de España y el país amigo México. Bueno, llegamos a la zona de los Reyes Católicos, Carlos I, los Reyes Católicos Isabel y Fernando lo que hacen es que el antiguo convento del Paso, que estaba donde más o menos ahora la ermita del Santo, ahí al lado del Manzanares, la ermita de San Antonio de la Florida al lado del Manzanares, los monjes se quejan de que hacía mucho frío, de que cogían enfermedades de reuma, y los reyes le dijeron, bueno, pues venido más cerca, y donde lo mandaron al Paseo del Prado, que estaba a las afueras de Madrid, el Quinto Pino estaba donde hoy está más o menos Colón, y como aquello no era todo campo, de ahí teníamos la calle Huerta, el Paseo del Prado y el Prado de Recoletos y todo eso, pues los manda ahí
ahí, se desmonta el convento piedra a piedra y me lo traen con los Reyes Católicos a donde está ahora los Jerónimos. Por eso se llama el Jerónimos, Real Jerónimo o los Jerónimos. Pero en realidad la iglesia que tenéis ahora, la que veis ahí en la fotografía, es del siglo XIX, porque la otra se destruyó. Ahora uno de los claustros de los Jerónimos ahora sirve para el Museo del Prado. Y llegamos a Madrid, Villa y Corte, con Felipe II y su tercera mujer, Isabel de Valois, que era francesa. Ahí la tenéis, en la plaza de la Villa, donde está el monumento ahora, estaba el monumento de Felipe II, por eso lo he puesto. Él trae la corte a Madrid porque se cansa de que los curas, los obispos, el alto clero y la alta burguesía y la alta nobleza viven en Toledo, y los que conocemos Toledo sabemos que es una calle llena de cuestas. El río Tajo se ve allí a lo lejos, había que subir con norias el agua, vamos, incomodísimo. Y además ya Felipe II ya le había echado el ojo a la Casa de Campo. Entonces se trae la corte a Madrid, compra la Casa de Campo, ya tiene un cortijillo entre el Palacio Real, la Casa de Campo, hasta el Pardo, todo es campo ya de la familia real. Y luego además los reyes, hasta los Borbones, no vivían siempre en el mismo palacio. Como tenían 4 chalets, pues cada temporada me voy a Aranjuez, me voy al Pardo, me voy al Escorial, y luego vendrán los Borbones, que ya hablaré de él dentro de un rato, y también montarán la granja de San Ildefonso. Bien, llegamos así al siglo de oro, para mí el más interesante, con la gramática de Antonio de Nebrija, con Cervantes, Lope, Quevedo, Calderón, en la picaresca con el Lazarillo, el Bucón, la Celestina, el Diablo Cojuelo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, en la pintura el Velázquez y el Greco, y Lope de Vega, en la Plaza de las Cortes, donde yo y algunos de mis hermanos hemos nacido, ahí en la mismísima Plaza de las Cortes, delante del monumento a Cervantes. Y ahí tenéis a Lope de Vega, a Cervantes, Madrid de la Corte. A mí me he traído aquí otra vez a Fernando Fernán Gómez, disfrazado de Don Quijote, ese hombre que en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no mucho vivía, un hidalgo de los de Adarga, Astillero, etc, etc. Y bueno, hizo también El Capitán Contreras, que es una novela basada, bueno, es una comedia basada en un relato del propio Capitán Contreras, que era amigo de Lope de Vega. Y ahí tenéis, bueno, pues el Día del Libro se celebra un 23 de abril porque ese día se dice que murió Cervantes. Cervantes muere el 22, pero está enterrado el 23, igual que Shakespeare, aunque Shakespeare, bueno, curioso, Shakespeare muere un 3 de mayo según el calendario de ellos, pero como luego se apostaron al nuestro, al 23 de abril, por ahí tenemos el tal. Y el Capitán a la Triste, que es una novela muy entretenida, ya va por el 9º o el 10º y tal. Ahí le he puesto al pobre Pérez Reverte pensando en La venganza de Alquézar. La venganza de Alquézar es la última novela que nos prometió el amigo Pérez Reverte, pero que todavía no ha escrito. A ver, yo estoy esperando ya desde hace años que la escriba. En el siglo de oro tenemos otra vez a Quevedo contra Góngora, Góngora contra Quevedo, y lo más divertido de esta época es que los ediles de Madrid se equivocan. A la calle Cervantes tenía que ser la calle Lope de Vega, la calle Lope de Vega tenía que ser la calle Cervantes, porque se han cambiado. Pero es que lo más gracioso de todo es que hay una calle que se llama Góngora. Bueno, pues la calle de Góngora se llamaba Góngora por otro señor. Bueno, pues llegó el listo de turno y dijo: Góngora, hombre, ese me suena, pues le ponemos Góngora, el famoso poeta. Pues no, señor. El convento de las mercenarias, mal llamado de las Góngoras, fue una dotación de don Juan Jiménez de Góngora, que no tenía que ver con el otro Góngora. Y ahora la calle de Góngora pues se ha dedicado a quien no se le debía dedicar, y a que ahora se llama Luis de Góngora, cuando si no hubiéramos tocado las narices o el cartel, pues lo hubiéramos dedicado a este señor, don Juan Jiménez de Góngora, que en 1663 hizo una fundación que se llama Las Góngoras en su honor. Y como vamos a entrar en la zona de los Borbones, y ya veo que empezamos a aburrirnos, mi amigo Eladio nos va a empezar a tocar
música precisamente de Boccherini. Con bueno, llegamos así ya al siglo XVIII. En 1700 muere Carlos II, mal llamado el hechizado, el último de los Borbones, y hay una guerra, bueno, una guerra dinástica, unos a favor de Austria, otros a favor de los Borbones, porque Carlos II en su testamento había dejado al nieto del rey Sol, el hijo del delfín. El delfín es el heredero a la corona de Francia, igual que aquí es el príncipe, en este caso la princesa. Bueno, pues a un hijo segundón del rey de Francia lo elige, pero los austriacos, que también la madre de Carlos II era Mariana de Austria, no se dejan convencer, hay una guerra civil. Cuando muere el emperador de, de Austria, su hermano Carlos, que era el pretendiente español, los deja tirados a sus aliados, pero estos siguen peleando hasta 1714 más o menos. Bueno, en 1707, en 1707 nace el futuro rey Luis I, el Breve, y le llamo el Breve porque hay mucha gente que ni sabe que existió. Felipe V, en 1724, se le muere la mujer, termina la guerra. La guerra le habían llamado hasta entonces el valeroso, el valiente, bueno, el atrevido, porque había participado directamente en la guerra, pero se le muere la primera mujer, se le acaba la guerra y debe ser que se le acabó la alegría de la huerta. Empezó a tener depresiones, por eso le veis ahí con un cucurucho como si fuera un loco chalao. Se empieza a perder la razón. Ese mismo año se casa con Isabel de Farnesio y pone de heredero a su hijo con 17 añitos, la criatura de rey. 1707 había nacido. Y el nene, desde enero que pone como rey hasta en agosto, que muere de viruela, nos dura 7 meses y no sé cuántos días. Luisito el Breve, como yo le llamo y como le conoce mucha gente. ¿Qué pasó? Que en vez de poner a su segundo hijo, Fernando VI, como rey, Felipe V, la mujer, le vuelve a poner a él como rey. Hay una serie que han puesto hace poco en Netflix, no sé si la habéis visto, La vida breve. Está exagerada la cosa. Yo me he partido de risa con la historia, bastante exagerada, pero es cierto. Felipe V no se lavaba, no se afeitaba, dormía de día, vivía de noche, volvía locos a todo el personal, y tuvieron que traer a Farinelli, el famoso castrato, para que le cantara por las noches para que se durmiera. Estaba más chalado que la maraca de Bachín, que era una... O sea, que estaba loco perdido. Pero era el rey de España. Y la que gobierna de verdad fue su mujer, Isabel de Farnesio. Yo le tenía mucha manía a esa señora, hasta me he dado cuenta que gracias a Isabel de Farnesio esto duró lo que duró,
y mientras llegó, porque luego se muere y se muere ya, claro, Felipe V, ya no reina Fernando VI, que le veis ahí abajo, que fue el creador del convento de las salesas, que es lo que era, porque por si él se moría antes o su mujer se morían antes que la suegra, que les traía mal traer, la suegrastra, la Farnesio, yo me hago un palacio, me voy allí, pero resulta que se muere antes, con lo cual luego lo convierte en convento. Y ahora es lo que da pie el Palacio de Justicia, que por eso ese barrio se llama de Justicia, aunque mucha gente lo llama Barquillo, Salesa, Chueca o como queramos. El nombre oficial, Barrio Justicia. Yo, perdón, le hago justicia a llamarle a las cosas por su... Duró muy poquito también Fernando VI, entre su padre, el pobrecito Felipe V, y su hermanastro Carlos III, que aquí le veis, considerado el mejor rey, el rey alcalde, bueno, dicen porque él venía de Nápoles, estuvo 25 años reinando en Nápoles. Nápoles lo dejó niquelado, los que hemos estado en Nápoles sabemos que la Plaza de los Cuatro Cantos está dedicada a los reyes españoles, vamos, la dejó limpia como la patena, y como venía ya con esa idea de ser más casi, bueno, a Felipe II le pasaba lo mismo. Dice la leyenda que Felipe II es el verdadero arquitecto del Escorial, con forma de parrilla, y que les daba la barrila a los arquitectos porque como lo quería él. Bueno, pues Carlos III también se encarga de, bueno, pues de hacer cosas muy buenas, pero tuvo dos problemas. Tuvo dos problemas. Sobre todo, bueno, el problema gordo que tuvo, Carlos III, que le montan un pollo en lo del motín de Gilache. Motín de Gilache, que todos los días nos han contado, pues si lo de la capa, el sombrero de tres picos y no sé qué. Olvidaos. La verdadera cuestión fue el pan, como siempre, el manduco. Había escasez de alimentos, la gente protestó y claro, yo ya la guinda. Que me digan que la capa no puede ser hasta el suelo sino corta, y que el sombrero que me tapa y no puedo hacer fechorías sin que me vean, lo tengo que recortar un domingo de Ramos, que el que no estrena no tiene manos, pues la liaron parda. La liaron parda, y ahí está el motín de Gilache, una película muy buena, que ahí tenéis a dos grandes actores haciendo de Gilache y tal. Bueno, Leopoldo de Gregorio, que era el Gilache, se libró de que lo mataran porque él vivía en lo que es hoy la Casa de las Siete Chimeneas, y se libró por los pelos, pero ¿qué consiguió el pueblo? Que a Leopoldo de Gregorio Gilache le mandaran al destierro. Un destierro tan bonito como que lo mandaron de embajador o de como sea a Roma con el Papa. O sea, mejor jubilación no lo puede tener nadie. Y eso es el motín de Esquilache en 1766, en la plaza de Antón Martín, donde el teatro hay una placa de quien dice que ahí empezó el motín de Esquilache. Pero lo que nadie sabe es que estuvo a punto de llevarse la corte a Sevilla, porque le cabreó muy mucho que los madrileños viniéramos a tocarle las narices a un rey ilustrado que con buena intención quería ponernos en nuestro sitio, ser limpio, más guapero y no sé qué. Y dice la leyenda que cuando a los madrileños nos cabreamos por lo de las capas y los sombreros de tal, dijo los madrileños son como los bebés, lloran cuando les cambian los pañales. Bueno, es una de las virtudes que le achacan a Carlos III. Le achacan otras muchas. Una de ellas es que cuando se le muere la mujer, la única que tuvo, que vienen de Nápoles, el Palacio Real se quema, y por lo tanto tienen que vivir en el Palacio del Buen Retiro. Ahí lo que es ahora el Retiro, que nos quedan dos palacios de lo que era el Palacio del Buen Retiro. El Casón, que era la sala de fiestas, y el antiguo Museo del Ejército, que era el Salón de Tronos. Ambos se están habilitando, bueno, el Casón ya está habilitado con los frescos, ya se puede visitar, pero lo que era el Salón del Trono se está rehabilitando para levantarlo de nuevo como Salón del Trono, con los retratos ecuestres de Felipe III y Felipe IV de Velázquez y toda esa parafernalia que cuando venían los embajadores, pues impresionaban, como le impresionó a los embajadores lo que haya un leoncito por ahí suelto con un rey castellano, como he contado algo.
algo. Y hay otra anécdota que la he incorporado hace poco, y es la rocambolesca historia del burro de Carlos III. Cuando me refiero al burro de Carlos III, no me refiero a que Carlos III fuera un burro, sino que regaló a los norteamericanos el primer burro, porque en Norteamérica, que estaba entonces empezando como el futuro Far West o oeste, no tenían los agricultores, no había maquinaria y no tenían burros. Pues le regaló el rey de España 2 burros, porque por si uno se pierde en el camino o se me distrae o se me muere, les mandó 2 burros, y son esos burros los que hoy en día, los herederos de esos burros, son los que durante tradición han mantenido la agricultura en Estados Unidos, porque otra cosa que hay que contar es que gracias a Bernardo de Quirós y a otros españoles, los norteamericanos consiguieron la independencia de los Estados Unidos. Bernardo de Quirós, que aquí le parece que no le conocemos casi nadie, tiene un monumento en el Capitolio norteamericano. Y como él, sabéis que muchas ciudades de Estados Unidos de América tienen nombres como Los Ángeles, San Diego, San Fernando, San Francisco, en fin, nombres cristianos y católicos, porque fueron monjes españoles los primeros que llegaron allí, digamos, un poco a civilizar esos pueblos, hasta que luego se fueron independizando y luego le robaron medio México a México, y en fin, y no más porque no han podido, no les han dejado. Bueno, pues una de las cosas más bonitas que nos dejó el amigo Carlos III es el entorno del Paseo del Prado. El Paseo del Prado, ahí veis un montón de imágenes, todos los conocéis. El Paseo del Prado, bueno, pues desde la Puerta de Alcalá, mírala, 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 como dicen los castizos, de Carlos III ahí en la calle Alcalá. Bueno, tenemos lo que es el entorno lo que es el Paseo del Prado, el Museo del Prado, el Botánico, hasta, si te fijas ahí en la fotografía, arriba, a la derecha, ¿lo ves? Eso es un duende. Ese es el duende del Retiro. ¿A qué no sabes dónde está? En la antigua Casa de Fieras. Pues cuando te lleven a la biblioteca Trías y la familia, le dices que te busquen al duende del Retiro, que es amigo mío, y le saludas de mi parte, ¿vale? Yo tengo una estatua del duende del Ahí. Retiro. Bueno, pues el duende del Retiro, hace años se celebraba el Día del Niño y se iban con los papás a dar una vuelta a ver dónde estaba el duende del Retiro. Bueno, el que lo quiera buscar, que lo busque, pero a verlo, haylo, y ahí está el duende del Retiro, porque Madrid tiene un montón de duendes que hoy no voy a contar a ninguno, no han venido a ninguno. De vez en cuando se me escapa alguno y vienen por aquí, pero no, hoy no, tranquila, que hoy no ha venido ninguno. Luego te doy un caramelo si quieres. Bien, Paseo del Patrimonio de la Humanidad, eso ya es algo muy moderno, es ahora de cuando de la pandemia. Sabéis que ahí tenéis la Puerta de Alcalá, la Cibeles, que es el símbolo, uno de los símbolos de Madrid, donde los madrileños van a celebrar sus triunfos, y el Atleti con Neptuno. Sí, pero lo que nadie sabe, ni mi cuñado tampoco, lo que nadie sabe es que los primeros que celebramos un triunfo en la Cibeles fuimos los del Atlético. 3-1 a la Fiorentina en el 61. Venga, ahí la has dado. Bien, luego nos vamos del antiguo campo del Manzanares, que yo iba con mi padre al antiguo campo del Manzanares, allí a tomar viento a la farola, nos íbamos al Manzanares Río. Bueno, y entonces ya cambiamos a la diosa Cibeles por el dios Neptuno. Pero es que además da una casualidad, que es que Cibeles es la mamá de Neptuno. Y hombre, el que sea la mamá de uno, pues tampoco es para tomarlo mal, ¿no? Bien, bueno, ese es un cachondeíto que yo me traigo con amigos y familiares. Ahí tenéis, bueno, lo que es el Casón del Buen Retiro, con la estatua de la reina María Cristina, el teatro, lo que es el antiguo hospital de Carlos I, que hoy es el Reina Sofía, el duende del Retiro, que ya lo he contado, las estatuas del Paseo del Prado, que están Cibeles, Apolo, Neptuno, las cuatro fuentes y luego la fuente de la Alcachofa, que la reina
y vamos al Madrid de los Borbones con el 2 de mayo. Y ahí hay otro lindo gatito, que este se me ha venido aquí, que en el 2 de mayo, sabéis que la guiamos parda, a mí me gusta decir lo que dice la Puerta del Sol, que los madrileños riñeron contra los franceses, qué manera de reñir que de vender tu patria. Bien, ahí tenéis el cuartel de Monteleón, ahí de nuevo tenéis a Pérez Reverte en Un día de cólera, que es una novela fantástica sobre el 2 de mayo, basado en parte al libro de Pérez Galdós, el 19 de marzo, que es el motín que dan a favor de Fernando VI en Aranjuez, y luego el 2 de mayo, que es el sultán, en Napoleón en Chamartín, que es otra de las novelas de Pérez Galdós dedicadas a la guerra de la independencia, el retrato que hizo Goya a la familia de Carlos IV, y si veis al lado del futuro rey Fernando VII de azul, hay una señorita vuelta de la cara que no se le ve el careto. No se le ve el careto porque todavía no sabían quién iba a ser la novia o la mujer de Fernando VII. Y a Goya se le ocurrió dos ideas geniales. Una, retratarse al fondo igual que hizo Velázquez con las meninas. Lo segundo, la pongo de espaldas y no sé de quién es. Y ya luego si es María María no sé quién, o la que sea, la ponemos ahí. Y luego lo de estar locos estos gabachos es un pequeño homenaje que quiero hacer yo a Asterix y a Obelix con Están locos estos romanos. Bueno, pues aquí me permitió el lujo de decir Están locos estos gabachos. Luego tenéis ahí a Pepe Botella, que el pobrecito no bebía, pero se le atribuyó lo de Pepe Botella. Pepe Botella, también el rey Plazuela, porque se dedicó a cargarse todos los conventos que había en Madrid para que las plazas fueran más grandes. Y de ahí tenemos la Plaza Santa Ana, el ensanche también hizo algo en la Plaza Mayor, en Sol, en fin, algunas plazas. Y luego tenemos la calle Víctor Hugo, porque Víctor Hugo estuvo aquí en la Guerra de la Independencia, porque su papá, el general Hugo, era uno de los generales más importantes de Napoleón, y como vivía en una calle cerca de lo que es hoy la Gran Vía, por la calle desde hace unos años, ya décadas, siglos, se lleva calle de Víctor Hugo, el famoso escritor. Y llegamos al Plan Castro, que es de 1860. Ahí tenéis arriba del todo a Castro con un sello y con todas las banderas y todos los estandartes y todos los homenajes que le han podido dar. A la derecha la estatua del señor Argüelles, una estatua que al pobrecito ya me lo han derribado varias veces porque hay algún conductor que no sé si es que va borracho o se equivoca de barrio, que se han pegado cada golpe contra la estatua que pa' qué. Y luego tenéis ahí, bueno, pues lo que es el Pan Castro, que es la zona de los bulevares de las calles Sagasta y Cal, y por abajo las rondas. Eso oficialmente está considerado como si fuera la M20, por eso no hay M10 y M30, que son los antecedentes de las carreteras de circunvalación, la M30, la M40, la M50, la M60, así llegaremos un día hasta Cuenca más o menos, al tiempo de una caña. Bueno, y ahí tenéis al Marqués de Salamanca en una película de los años 40, porque el Marqués de Salamanca también dio nombre a un barrio y distrito como el señor Argüelles, y abajo tenéis a Isabel II, que decía Galdós, la reina de los tristes destinos como reina y como mujer, porque sabéis que, bueno, pues tuvo sus más y sus menos con su marido, el famoso rey consorte Francisco. Los convulsos años siglos XIX y XX, voy a pasarlos un poco a la ligera porque todos los hemos conocido. Ahí tenéis a Isabel II y a su marido con el heredero, las banderas de España y la de la Primera y Segunda República. En la guerra incivil, como diría Gloria Fuertes, muy bien representada por esos dos que se están pegando, que es uno de los cuadros, para mí el cuadro más bonito es el Museo del Prado. Si yo me tengo que llevar un cuadro del Museo del Prado, decía uno, yo me llevo el que esté más cerca de la puerta, vale, qué listo eres, pero yo me hubiera llevado este, que es el que más me gusta. Bueno, la Primera República, Amadeo de Saboya, los cuatro presidentes de la Primera República, y llegamos así al final del Madrid de los Borbones, con la infanta la gata, la chata, que era muy castiza, el monumento a Alfonso
12, mal llamado al monumento Alfonso XII, el título oficial de Monumento a la Patria, pero todo el mundo le conocemos como Monumento Alfonso XII. Ahí tenéis, bueno, pues a los distintos reyes que hemos tenido, la Gran Vía, que la zarzuela empezó mucho antes de que empezaran las obras de la Gran Vía, al rey Felipe Amadeo y la princesa Leonor, que bueno, pues es la heredera al trono. El edificio La Telefónica es un detalle que he tenido a los que hemos trabajado en la Compañía Telefónica Nacional de España, y es otro edificio emblemático en Madrid, como ese gato que veis ahí al lado del monumento bueno, el famoso Suez, que sale en algún monumento. Para mí es un monumento lo del Suez, para mí es un monumento, y el Carrión, que es el edificio que hay detrás, también me parece un monumento. Madrid tiene 179 pueblos, incluida la capital. Ahí tenéis Alcalá de Henares, Torrelodones, el Museo Picasso de Torrejón, en fin, Getafe, las 7 estrellas, como he contado, de Madrid, Leganés, ahí está el monstruo de Leganés, famoso. Y voy a terminar con una referencia a que en Madrid son 21 distritos, ahí los tenéis los 21, ahí tenéis de nuevo un lindo gatito que se me ha escapado, desde que Madrid somos madrileños, los gatitos abundan en este pueblo. Y voy a hablar del distrito 9, a Moncloa Aravaca, en el que nos hallamos. Gracias a Crola y al amigo Fernando por esta invitación. Moncloa Aravaca se incorpora a Madrid a mediados de los años 50. Es como veis, uno de los más extensos de Madrid, y se llama Moncloa Aravaca porque los vecinos de Aravaca, que era un pueblo de Madrid, dijeron: oye, que tenemos un pueblo que es más grande que todo el barrio, todo el distrito, a ver qué va a pasar, ¿no? Y de ahí que viene San Blas, Canillejas, ha pasado lo mismo, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis el Palacio del Pardo, el edificio lo que digo, del aire, el Ministerio del Aire, el monumento que hay a la entrada en Moncloa, la casa de campo que Felipe II se la compra a los Vargas, los siete barrios del distrito, el plantío, etcétera, etcétera, con diversas representaciones. En la ciudad universitaria, ahí está el monumento que hay delante de la de medicina, un birrete dedicado a todos los que han terminado, bueno, a los que hemos estudiado carrera, que también hemos pasado por la universidad y algo se nota. Bueno, la casa de campo, el edificio ese tan bonito que es modernista, que está aquí. En Aravaca tenemos también el Palacio de la Monclova, que es nace como Palacio de la Monclova, de un príncipe italiano, el príncipe Pío, que tenemos también referencias aquí. Bueno, el presidente de gobierno Adolfo Suárez, que fue el que empezó a vivir en el Palacio de la Moncloa, y tenéis la iglesia. Bueno, pues y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias a todos, y bueno, pues terminamos como siempre con música. Mi amigo Eladio, que ahora va a andar con música popular. Cuando quiera. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Eladio. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Ha sido muy interesante.
nos facilita que me A ver, sepa allí, ahí al Juanjo. fondo, al fondo. Eladio, bueno, mi padre fue también un apasionado de la historia de Madrid y escribió muchas cosas de Madrid, así que me está dando mucha alegría pues ver a casi una persona igual que él. Quería hacerte una pregunta. Al hablarle de la historia de los orígenes de Madrid, siempre empieza en la parte de lo que es el Alcázar de Madrid, empieza la historia como ahí, de Madrid urbano. Pero cuando se hicieron las obras de la actual galería de las colecciones reales, al lado de la Almudena, aparecieron restos visigodos. Entonces de esto se habla muy poco o se dice muy poco, de esa parte de Madrid visigoda. Bueno, la parte de Madrid, tanto la época romana, como he dicho antes, que hubo una pequeña villa Miacun, lo que es el arroyo Meaques en la Casa de Campo, del Madrid árabe y del Madrid visigodo y el previo a los árabes, que aquí hubo una pequeña población de unos 100 habitantes, digamos visigodos. Esos, como he dicho antes, vivían en los alrededores de un arroyo llamado Madrice, de ahí viene la palabra Madrid, significa rica en aguas. Si yo lo pronuncio en árabe, me tengo que ir al hospital porque me he estropeado la cuerda vocal. Porque yo tengo amigos árabes que le pregunté un día, oye, ¿cómo se dice Madrid? Y claro, me lo pronunció de maravilla, ¿no? Pero los castellanos decían Majerí, porque Madrid pues suena fatal, ¿no? Y entonces de ahí viene la palabra Majerí. Y se han encontrado esos restos. De hecho, cuando el año pasado con mi mujer estuvimos viendo las colecciones reales, en la parte de abajo de los Austrias hay un apartado a mano derecha donde están esos restos, porque todo el mundo sabía, los que hemos estudiado en Madrid, todo el mundo sabía que en Madrid pasa como en Roma. Tú en el casco viejo de Madrid excavas a medio metro y aparecen restos, como pasa en Roma con los romanos, que allí no han podido construir casi ni metro. Bueno, pues aquí ya se sabía. Lo que pasa que es que hace unos años digamos, separaban las obras, que es lo que se debía hacer, separar las obras. Oye, que hemos encontrado, en la Casa de las 7 Chimeneas hubo una reforma hace ya años y se encontraron un cadáver. No era la del fantasma de la supuesta hija o amante de Felipe II, sino que era un señor del siglo XIX, creo recordar. Y claro, se paran las obras, se llama a la policía, viene la autopsia, pero una vez que se han localizado las obras, se han localizado los hechos históricos, se tienen que parar las obras. ¿Y tú sabes lo que eso cuesta? Un ojo de la cara. Con lo cual muchas veces te lo tiras de escombro y sigues excavando. Por ejemplo, lo último que yo conozco, que lo conozco muy bien, en la calle del Espejo, al lado que por donde pasaba la muralla cristiana, porque la árabe era más pequeñita, bueno, pues en la calle del Espejo hay un restaurante, una cafetería francesa, donde tú estás pisando un cristal que debajo hay restos. En la cava, tienes la cava que también hay restos. En la morería hay restos. Como yo digo, en la judería, dice la gente que no hay restos. Bueno, ¿qué más restos tienes que el barrio judío? Que los judíos vivían en primera instancia donde está ahora el Palacio Real, era la primera judería, estaban al lado, eran los banqueros y eran los médicos, ¿no? Igual que los árabes, que eran, bueno, la palabra albeita nadie la sabe cuál es, pero significa veterinario. Era una profesión que solo albeita. Es una palabra que yo aprendí cuando las novelas de Plinio, que le ayuda a un veterinario a resolver los casos entomillosos. Pues él decía que él era albeita, y dije yo, una palabra mora, ya está. Y luego eso. Bueno, pues se han encontrado restos y se seguirán encontrando restos. Lo que pasa que es muy fácil ya digo, yo he enseñado fotos aquí de vía carpetana, del metro de Madrid, que se han encontrado restos primero de un viaje de agua, ahí como digo, en la plaza de Isabel II, se han encontrado restos. Bueno, la foto que yo he sacado de lo que es el viaje de agua, ¿eso sabes dónde está? En el servicio de señoras de un palacio de la calle Don Pedro, que era de los duques de Alba, que ahora en la sociedad, ahora es la Academia de Minería o de no sé qué, es una fundación de hace unos años,
es de la época de Juan Carlos I y por lo tanto está el retrato de Juan Carlos en vez de estar la de Felipe V, como están todas las instituciones que fundó Felipe V aquí en Madrid. Pero el resto se van a seguir encontrando en el casco antiguo de Madrid. Por último, una cosa. He echado de menos que no has mencionado a uno de los vecinos más ilustres de Madrid, aprovechando que tenemos a una de las asistentes más jovencitas, porque lo demás no, que es el ratoncito Pérez. ¡Ay! Perdona, mi amigo el ratoncito Pérez. Tiene varias puertas de su casa. Pero vamos a ver, el día que quieras te llevo a ver a mi amigo Federico, que es el dueño. Cuando yo colaboraba en la radio, y mi mujer lo sabe, yo iba a la casita de mi amigo el ratoncito Pérez a hablar con él, y mi amigo Federico le hacíamos la publicidad para que los niños fueran a verle. ¿Y tú sabes la historia del ratoncito Pérez? Pues te la voy a contar. Bueno. El ratoncito Pérez era una historia que se contaba de los abuelos a los papás a los niños, y cuando el rey Alfonso XII, que era muy chiquitín, era un bebé, era un niño como tú, se le cayó un diente, a su mamá, que era la reina, se le ocurrió la idea de decirle a un sacerdote: oye, la historia del ratoncito Pérez me la adaptas a Bubi. A Bubi era el apodo con el que le ponían al ratoncito Pérez. ¿Tenéis internet? ¿Se puede mirar? Búscame la casa del ratoncito Pérez, en la calle, perdón, te lo termino de contar, en la calle Arenal, en el número 8, primer piso. Sí, conozco la tienda, pero era el rey la llamaban Bubi. Entonces la leyenda dice que el ratoncito Pérez, cuando se te cae un diente, por la noche tú dejas el diente debajo de la almohada, y el ratoncito Pérez, que se entera de todo, bueno, yo soy dopaje de rima, o sea, por eso ya te lo cuento. Y entonces, como el ratoncito Pérez se entera de todo, te deja un regalito en vez de diente, para que tú no llores porque has perdido el diente. Porque esos dientes se te caen. Bueno, a mí también se me han caído y me los tengo que poner puestos. Y luego ya te saldrá lo bueno para toda la vida. Y que te duren mucho. Había una pastelería donde vivía en una caja de zapatos en el sótano el ratoncito Pérez con su familia. Y entonces el dueño, mi amigo Federico, ha montado la tienda del ratoncito Pérez en el mismo sitio donde estaba la casita original. Y por cierto, ahí lo tienes, la casita del ratón. Por cierto, si quieres que te diga dónde está la puerta secreta para entrar en la casa del ratoncito Pérez, te vas a Cibeles, delante del cuartel general del ejército, la parada del metro, te vas buscando por el lateral de la fachada del Zócalo para bajar las escaleras, y ahí está la puertecita secreta, porque el ratoncito Pérez, como es muy cuco, se conoce todo Madrid por el subterráneo. Así que cuando vayas por Cibeles, le saluda de mi parte, y cuando vayas a Arenal, también. Aprovecho, son dos habitaciones. Una es la tienda donde te venden los productos del ratoncito Pérez,